El movimiento de la lancha se está poniendo grave y ando empastillado, pero aún así no sé si logre resistir estos movimientos. Llegan las tijeretas, pelícanos y de todo por las tripas que va botando Mauricio al mar. Este pez que ven por aquí es un roquero, así es como le dicen. Mide 1, 2, más de 3/4 este bicho, vean mi mano. Y este que tienen por aquí es un chancho. O sea, si usted está a 20 metros bajo el agua, no puede salir nadando rápido. Puede quedar inválido. Hay mucha gente aquí que ya quedaron así, ¿vale? ¿En el pueblo? Sí, sí. Voy a tratar de entrar al agua y hacerles unas tomas a los buzos en su labor, en lo que están haciendo. No sé si voy a aguantar el frío, no sé cuánto voy a durar, pero vamos a intentarlo para que ustedes vean cómo es el trabajo allá abajo. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, en este momento estamos en un pueblo llamado Coajiniquil, en la provincia de Guanacaste, en Costa Rica. Y nos vinimos bien temprano para este lugar porque hoy tenemos un video que me llena de curiosidad. Resulta que en este país hay un porcentaje de la población que depende única y exclusivamente de la pesca, pero realmente ¿cuánto sabemos acerca de este arte, de esta profesión, de lo que significa ser un pescador? Tener que entrar días mar adentro, bucear y toparse con un montón de adversidades para llevar el sustento a la casa. Así que para contestar esta y un montón de preguntas que surgen alrededor de esta profesión, contacté un pescador de la zona que nos va a llevar mar adentro con él y nos va a explicar todo acerca de la vida de un pescador. Así que acompáñenme a ver qué nos encontramos en este mar guanacasteco. Para empezar, aquí ya recogimos al botero. Aquí les presento a don Yanka. Yanka, ¿qué vamos a ir a recoger antes de zarpar? Los trajes de buceo, serenas, arbaletas, bicheros y las cuerdas para ir a pescar. Todo lo que necesitamos. Todo. Para darle. Entonces vamos a ir a recoger esas cosas que ya se las voy a enseñar. Yo no tengo ni idea de qué es. Y después vamos a recoger al otro pescador, que es Silvio, el papá de Yanka. Bichos, este tipo de cosas son normales aquí en Coajiniquil y en los pueblos de Guanacaste. Y es que cruzando la calle nos encontramos una tortuguita tratando de cruzar. De hecho que en cualquier momento algo la puede atropellar. Vamos a ayudarle a pasar el camino. Ah, es que ahí está la quebrada. Vamos a echarle un empujón, porque en realidad casi le pasamos por encima y está tan pequeñita que este caparazón no va a aguantar. Uy, uy, uy. Creí que me iba a morder. Está brava, vea. Está brava. De hecho que una vez en mi vida me mordió una tortuga y me arrancó el pedazo, como que tiene filosa la boca. Yo no sé si alguna vez se han topado con una, pero nunca le metan el dedo en la boca. Como pueden ver, ahí está la quebrada, entonces nada más la vamos a arrimar por aquí y ya sabe qué hacer. Ahí está. Hijo de puta. Se fue. Entonces, a la camiseta, man. Ahora sí, Yanka. Entonces, Puta. Ya me corté, man. No hemos ni empezado el viaje y ya me corté. Aquí el cuchillo, sí. Aquí tenemos el estañón lleno de cuerdas, llevamos las patas de rana, trajes de buceo, esto es para el frío, ¿verdad? Para no morir, para aguantar lo que se pueda. Y más herramientas, la manguera para poder respirar bajo el agua. Hay que llevar pichinga de gasolina. Y aquí llevamos las arbaletas también. Ahí estamos, ahí entró, ahí se fue. Y señores, aquí estamos con el pescador que nos va a llevar mar adentro el día de hoy. Aquí tienen a don Silvio. ¿Qué me dice Silvio? ¿Tuanis? Tony, ¿Listo para llevarme a mí? de una. Vamos a ir con Silvio y la pesca depende demasiado de la marea. Sí. Entonces creo que tenemos que esperar media hora, una hora más o menos para que sea el ideal para el pique. Ahí ahorita Silvio nos va a explicar toda la jugada, pero mar adentro, como se debe. Nos vamos. Claro. Este proceso que estamos haciendo en este momento es básicamente lo que se hace cada vez que van a salir a pescar. Ya vayan 1 o 2 días, es prácticamente el mismo equipo. Lo que varía es la cantidad de personas que va a ir, pero siempre que se
va a ir a pescar, se cargan todas estas cosas y hay que asegurarse de que vayan algunas que ya las vamos a ir viendo. Hay algo muy interesante a lo que quiero que le pongamos atención y es que incluso para poder salir necesitamos de la marea. Vean cómo está la panga en la que nos vamos a ir, ahí no puede salir, está completamente en la tierra, no hay agua, entonces tenemos que esperar un rato a que suba para salir y para que mejore el pique. Por supuesto, para pescar necesitamos carnada, entonces aquí hay un lugar en donde la venden, vamos a ir a traerla. ¡Qué rico huele aquí adentro! Ahí llevamos la carnada, Yanka. Sí, Christopher. Ahora otra cosa muy importante, resulta que esa bolsa verde que ustedes vieron es una carnada que se llama caballa. Pero me dice Silvio que hay varias carnadas. ¿Cuáles puede llevar? Ahorita nosotros llevamos esta caballa que le dicen. ¿Qué es? ¿Un pez? Sí, una sardinilla. Una sardinilla. Sí, hay gallera, pero la más buena es esta. Caballa. La más buena es esta. Sí, para el pargo. Las otras, ¿qué es la diferencia de la otra? Lo comen, pero muy poco. El sabor. Sí. El sabor para el Tiene pez. más aceitito esta. Y calamar también hay, ¿verdad? Sí, hay calamar también, pero no, nosotros no usamos calamar. Muy Usan poco. caballa. Sí, caballa. Bueno, así que ya saben, si van a venir a pescar, la recomendación del gallo fino de Coajiniquil. Ah, pero es grande. Ah, pero entonces vamos a pescar un bichón. No, lo hacemos en pedacitos chiquitos. Ah, esto sí. Lo parten en un montón de cabitos. Sacamos el filet y pedacitos ahí. Esta que tienen aquí es la caballa, es la que vamos a usar de carnada hoy. Y es curioso porque no tiene escama. Lo que tiene es que como un aceite, ¿verdad? Y eso es lo que atrae el pescado. Sí. Ahora aquí, este proceso que están viendo, que sacan agua para enjuagar esto, es que están lavando la hielera. Aquí es donde va todo el pescado y todo lo que se va sacando. Esto ahorita se cubre de hielo y ahí vamos a echar todo. Ahora sí, finalmente ya la marea está llenando. Al parecer ya podemos pasar por donde tenemos que pasar para salir al mar. Silvio y los muchachos van guiando la panga para llevarla hasta el punto donde ya salimos. Algo que estoy notando es que todos andan como abrigos, todos andan cubiertos del sol. El único que no anda cubierto es su servidor. Cosas de novato, pero ahí vamos aprendiendo. Ya la próxima no nos va a pasar. Y también la pesca que vamos a hacer hoy es una pesca normal de un día, pero a veces es normal que entren 2 días. Entonces entran y duermen mar adentro. Llevan comida y llevan una cocina de gas donde hacen todo. Algo importantísimo que olvidé mencionarles es que esta es una pesca legal. Aquí se tienen todos los permisos que se necesitan para ir a pescar. ¿Y qué es lo que se ocupa para entrar al mar a hacer lo que vamos a hacer hoy? Traen los papeles al día de uno y de la embarcación. La embarcación tiene que tener papeles también. Al día. Al día. ¿Cuánto vale una lancha como esta en la que estamos, Silvio? Menos 8 millones. 8 millones vale esta lancha, sí. Con permisos y toda la cuestión, para que se hagan una idea. Entonces esta es pesca 100% legal, como se debe. Y tampoco pueden faltar los trajes de buzo, porque si no se mueren de frío, literalmente. Dicen que es un congelador a veces el mar. El equipo completo es Reinaldo, que es uno de los buzos, Yanka, que ya lo vieron, Yanka es el botero. Ahorita cuando estemos mar adentro van a ver la función de cada uno. Nos acompaña Mauricio. ¿Cuál es su función, Mauricio? Sí, ayudarles a destripar ahí en lo que se pueda. Ayudar en todo lo que haya que hacer aquí. En lo que pueda hacer. Y el capitán, que el capitán es Silvio y también es un buzo. Para bucear y para pescar hay zonas, obviamente estos bichos ya las tienen todas calculadas, ya saben dónde es que es. Y aquí está Silvio ya listo para mandarse al agua. Para mandarse usan este aparato, nada de tanques de oxígeno. Es este aparato, enséñeselo ahí Silvio, a toda la mara. Es eso, se lo enganchan a la boca y ya les enseño el compresor que les da el aire. Por ahora les voy a decir que me estaba comentando Silvio que en esta temporada llegan corrientes de agua helada. ¿Es así? Sí. ¿Y qué tan difícil es bucear con el agua más fría de lo normal? Porque ahorita yo me pringué y ya vengo congelado a pesar del sol que está pegando. No, ya hay diferencia que dilata menos uno un buceo con agua fría. En temperatura normal, ¿cuánto dura usted? Puede dilatar tal vez unas 2 horas. 2 horas. Más. Y con el agua así. Y ahí puede dilatar la mitad. La mitad. Haciéndole. Y le puede pasar que se entume o cosas allá abajo. Claro. De todo. Sí. Entonces vamos a ver a Silvio, vamos a ver qué saca y a cuánto más o menos está aquí de profundo, Silvio. Había unas 5 varas. 5 varas. Sí, seco. ¿Y lo más profundo que usted ha buceado? Ya, ¿A cuánto llega usted a veces? 50, 60 varas.
60 varas. Aquí les voy a dejar la conversión en metros para que se hagan una idea. Cuando buscamos cabrilla, eso así ya. Cabrilla. Ajá. Y Silvio, a la hora de bajar, por ejemplo, con este sistema de manguera, no se puede bajar de golpe en un lugar así. Ah, no, lo hondo tiene que ir a uno, sí, ir compresionando. Compresionando. Es peligrosísimo. ¿Es peligroso bajar de un solo? Sí, muy hondo, es peligroso, pero tiene que venir compresionando uno. ¿Sí? ¿Se revienta? Sí, sí, pues sale burbujas en el cuerpo, todo eso. Uno tiene que venir uno compresionando. Hay que salir con Al suave, al suave. velocidad lenta. O sea, si usted está a 20 metros bajo el agua, no puede salir Ah, no, nadando no, rápido. No, hay que venir Salir haciendo. despacio para descompresionar y el cuerpo se vaya montando otra vez. Aunque le pase una emergencia o lo que Ah, sea, no, ya hay una emergencia un caso que se reviente esto ahí, sí, ya no hay de otra. tiene que salir volado. Pero le puede pasar algo en el cuerpo entonces. Ah, no, claro que sí. Sí, sí, no. Puede quedar inválido. En hondo, hay mucha gente. Puede que quedar inválido Hay mucha gente aquí que ya quedaron así, ¿vale? en el pueblo. Sí, sí. Porque subieron de Ah, repente. sí, sí, o dilataron mucho y hacen unas trepadas muy rápida. mucho tiempo. Usted tiene que ir midiendo cuando se le va acabando el Sí. oxígeno. Usted siente. Claro, claro. La respiración es más lenta Sí, sí. y más fuerte. Sí, uno siente que lo va tallando el aire, poquito a poquito, entonces va para arriba. Bueno, bichos, así que dicho esto, ahora sí, estos brothers se van a mandar. Vamos a ver ¿Qué sacamos? qué sacan por aquí y les voy a enseñar el compresor y lo que los mantiene con vida ahí abajo, básicamente. Esto que arrancó Yanka es el compresor que les provee el oxígeno a ellos para que no se ahoguen estando allá abajo. Aquí está Silvio listo y esto que lleva es la arbaleta. Eso lo carga, esta liga llega aquí Sí. y cuando usted jala el gatillo, ese arpón sale disparado y con eso es que saca el pescado. Bueno, Silvio. Otra cosa súper importante es que estas personas que quedan aquí arriba son las responsables de la vida de los que están abajo, porque el botero tiene que llevar el control del compresor, ver que siempre esté con aire y también estar pendiente al tiempo. Hay cierta cantidad de tiempo que es el máximo que se puede durar en ciertas temperaturas. Por ejemplo, hoy está fría, entonces el muchacho tiene que estar bien pendiente para que cuando sea la hora los llame, les jala las mangueras para que ellos suban. Entonces todos tienen puestos vitales. Me estoy topando que aquí el agua está cristalina, está hermoso este lugar. Entonces voy a tratar de entrar al agua y hacerles unas tomas a los buzos en su labor, en lo que están haciendo. No sé si voy a aguantar el frío, no sé cuánto voy a durar, pero vamos a intentarlo para que ustedes vean cómo es el trabajo allá abajo. ¡Está helada! Bichos, no sé si quedó el video, espero que sí, para que por lo menos ustedes se puedan reír de mí. Pero me metí a grabar los buzos y todo iba bien, todo iba perfecto, hasta que me encontré con miles de medusas. Literalmente me encontré con un montón de medusas y tuve que pedir auxilio al bote para que me llegaran a sacar. No sé si aquí lo van a apreciar, pero me anduvieron quemando toda esta parte. Y eso porque yo paré y dejé de moverme, porque a lo que entiendo los tentaculitos que tienen cuando uno las toca, eso es lo que lo quema. No sé si es un veneno, si es electricidad o qué será la cuestión, pero me salvaron. Fui salvado en medio del mar de miles de medusas. Aquí les va una observación. Algo que estoy viendo es que el trabajo de los que están aquí arriba, a pesar de que parece simple, cualquiera diría qué de complicado puede tener estar aquí arriba esperando a que los buzos salgan, también es duro, porque por ejemplo el botero no puede estar tranquilo, tiene que estar siempre moviéndose, tiene que estar siempre pendiente de no cortar la manguera, tiene que estar pendiente de que los buzos tengan oxígeno, y extra, que esto no sé si ustedes ya lo contemplaron, tiene que llevar sol. Por lo menos los buzos, no digo que no sea duro, pero los buzos andan en el agua de cierta manera entretenidos y un poquito más frescos que aquí arriba. Aquí están llevando sol hasta que ellos salgan y son jornadas de horas.
¿Qué dice Reinaldo? ¿Cómo estuvo ese buceo? Bastante frío. Pelado. ¿Y una inmersión como esa es una inmersión buena, regular o cómo estuvo? Bastante bajona. Bajona. Sí. Ya les voy a enseñar lo que sacaron. Esto que sacaron se llama pescado cola amarilla y lo preparan en el acto. De hecho, aquí está Mauricio ya entrándole. Llegan las tijeretas, pelícanos y de todo por las tripas que va botando Mauricio al mar. Lo que hacen es quitarle las tripas y todo lo de adentro para que no se malee, para que llegue lo más fresco posible. Ahora, ¿qué hacen? Lo lavan y lo echan directo a la hielera, así como está. Por cierto, también algo muy importante que no les he dicho es que esto no es un tour de pesca, este es un día normal, estos maes aquí pescando en el mar. Pero igual, si a ustedes les gustaría venir a hacer un tour de pesca, Silvio se los puede hacer, entonces aquí en la descripción les voy a dejar el número para que lo contacten. Ahora nos vinimos a parquear en otro punto de pesca y aquí lo que vamos a hacer es tirar la cuerda. Aquí está la carnada que antes les enseñé que recogimos, se pica en pedacitos, se le pone al anzuelo y se manda al agua de una vez. En la pesca es normal que a veces no haya pique del todo, que a veces haya poco pique. Me contó Yanka que han pasado hasta 7 días sin pique. Entonces lo que andamos haciendo es ir de punto en punto a ver en dónde hay buen pique para sacar con cuerda. Pero ni la NASA tiene esas coordenadas. El movimiento de la lancha se está poniendo grave. Aquí nos refugiamos en esta parte del bote y ando empastillado, pero aún así no sé si logre resistir estos movimientos. Aquí llegamos a otro punto de pesca y también está malo. Dicen que cuando uno llega a un buen punto, la cuerda tiene pesas, entonces apenas toca el suelo, de una vez tiene que jalar porque ya viene pegado 1 o 2 si está tirando con doble anzuelo. Entonces así es como rápido nos damos cuenta que estamos en un mal punto. Y eso que ahorita nos movimos unos 20 minutos de donde estábamos. La pesca a cuerda está muy mala, entonces van a hacer la segunda inmersión. En este momento estamos arriba en la panga esperando que salgan de la segunda inmersión y tengo que decirles que es algo bastante aburrido, es la pura verdad de lo que es venir de pesca, porque como les dije, este no es un tour, no es pesca deportiva ni más, esto es la realidad de un pescador. Entonces, como pueden ver, este brother que si puede ya se acostó a dormir porque él lo que hace es esperar a que salgan los buzos para estazar todo el pescado que traen, y el botero sí no se puede descuidar. Nosotros, como andamos aquí viendo y conociendo toda esta situación, entonces todo nos llama la atención, todo es nuevo, andamos grabando de todo, pero para ellos esta es la situación de todos los días. Entonces imagínense qué aburrido. Creo que no hay queja porque hay cosas realmente difíciles de hacer, no es como que estar aquí arriba sea el fin del mundo, pero es aburrido, eso no se lo quita a nadie. ¿Qué? ¿Cómo estuvo esa pesca, Silvio? Un poquito regular. Regular. Está pesado, Silvio, está pesado. Esto fue lo que se sacó en esta segunda inmersión. Este pez que ven por aquí es un roquero, así es como le dicen. Mide 1, 2, más de 3/4 este bicho, vean mi mano. Y este que tienen por aquí es un chancho. A lo que entiendo, esto es lo más rico para hacer ceviche. Como vieron, hoy fue un día malo, malísimo de pesca. No se sacaron ni los costos porque me están contando que los costos son aproximadamente 150,000 colones por viaje, contando la gasolina, la mezcla, el hielo, la carnada y la comida que tienen que comprar cuando se van mar adentro. Y además yo me preguntaba cómo hacen cuando van 2 días, porque tienen que pasar una noche en el mar y ahí andan unas esponjas que las usan como colchoneta y ahí duermen. Y si hay invierno, si está la lluvia intensa, nada más tiran una lona aquí encima de la panga y la vuelven como una tienda de campaña y se orillan a algún golfo donde no se mueva tantísimo el mar y ahí pasan la noche y le siguen tirando al otro día. Y también se hacen la comida aquí en la panga, traen comida cruda, una cocina de gas, la ponen por ahí y se hacen comida. Y hoy la verdad es que fue bastante interesante ver que no siempre se saca un montón de pescado y que es impredecible, a veces sí, a veces no, a veces se pueden sacar 100 kilos de pescado y en ocasiones como hoy no llevamos ni 10 kilos, calculo yo, ahí en el tarro. En esos botes que están viendo por ahí
ahí es otro tipo de pesca y esa gente se va hasta 8 días mar adentro. Ahí duermen, tienen baño, cocina, de todo. ¿Se acuerdan que cuando llegamos la marea estaba tan baja que la panga no podía salir? Vean cómo está ahora la marea. Está casi en el punto más alto porque ya va bajando. Vean dónde quedó la panga, que antes estaba por allá completamente seca. Y vean dónde la dejamos ahora y llegamos sin problema. Amigos, y para terminarla de hacer me invitó Silvio a almorzar justamente lo que sacamos. Bueno, lo que sacaron, porque sacamos buena manada, ¿eh? Tenemos por aquí un pargo, tenemos por aquí un cola amarilla y tenemos una langosta. Cabe destacar que yo nunca en mi vida he probado la langosta, entonces vamos a entrarle de una vez. Además arroz y frijoles. Ay, papá. Provecho, Silvio. Gracias. Primero la langosta, para probarla. Se come así, nada más. Quítale la concha. Hay que quitarle la... Quítale la concha. yo me la iba a volar entera ya. Ahora sí, aquí tenemos la langosta. Ya le quitamos la cáscara y vamos a probarla. Deliciosa. No por nada es tan codiciado este plato. Yo creí que iba a saber a camarón y no. De hecho que es un sabor único. No podría describírselos porque no encuentro con qué compararlo. La carnita, la textura es similar a la del camarón, pero el sabor se los quedo debiendo. Tienen que probarlo. Bichos, por Dios, qué almuerzo de lujo. Y ahora aquí mismo en la casa de Silvio está Jency y Marcela, que son hermanas gemelas idénticas. No hay pérdida. Están preparando ceviche. Dicen que el mejor ceviche de Cuajiniquil, ¿es cierto? Por supuesto, claro que sí. No hay duda de eso. No hay duda, es el mejor, que lo digan los clientes de acá del pueblo. ¿Y este qué trae, este ceviche? Este ceviche lleva chancho, cambute. Chancho el pescado. El pescado, ¿verdad? Ajá, sí. Pescado tipo chancho. De pescado tipo chancho, lleva cambute, lleva cebolla morada, cebolla blanca, lleva chile dulce, culantro de Castilla y culantro de coyote y buen jugo de limón. Y esto... ¡Juepucha! Pero tiene de todo. De hecho que a estos ceviches de Jency me contaron, dicen las malas lenguas que le llaman la Viagra. La Viagra de Cuajiniquil. Así es como se le llama. Entonces esperemos que a los clientes de Jency les vaya muy bien hoy. Le saqué un provecho, ¿verdad? Es lo importante. Así que ya saben, bichos, recomendadísimo el ceviche de Jency y Marcela en Cuajiniquil. Tienen que preguntar, este es el bueno. Tienen que preguntar por las gemelas. Por las gemelas, esta es la Viagra de la zona. Y otra cosa interesante que me estoy encontrando aquí es que tienen un horno de los de verdad. Un horno con el que hacen el pan que anduvimos probando hace poco allá por Nicoya. Esto es un horno de barro. Todo esto que están viendo, que es la pieza principal, está hecha de barro, zacate y caca de caballo. Se revuelven los tres para hacer esto que está por aquí. Y a la hora de cocinar el pan, lo que hacen es encender fuego allá con la leña, dejan que caliente un buen rato y después le sacan todo, queda eso vacío. Y esto guarda tanto calor que meten el pan sin nada y ahí mismo se cocina de lo caliente que está. Como dato curioso, me están contando aquí que este horno de barro está aprobado por la tormenta Ney, que le llegó hasta aquí el agua, prácticamente lo tapó y aquí sigue el hombre tirándole. Y también aquí nos encontramos ese ovejo que ven por ahí, que es un ovejo particular porque es el ovejo que se cree perro. Yo les puedo asegurar y doy fe de que hoy vi a este animal corretear un gato. Pongo mis manos al fuego por eso. Bueno, Yanka. Bueno, gracias. Hasta luego. Bueno, bichos, así que finalmente aquí se acaba el increíble viaje de hoy. Si alguna de las personas que está aquí viéndonos es un pescador o una pescadora, déjennos en los comentarios qué otras cosas han vivido ustedes o qué pueden agregar a la vida de un pescador. Me pareció increíble que a pesar de que sacamos un poquito de pescado, me invitaron a almorzar y extra me dieron pescado para llevar. De verdad que eso se agradece y al menos yo lo valoro demasiado. Muchísimas gracias a Silvio y a los muchachos que nos acompañaron hoy. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida.